Bien, buenas tardes. Iniciamos esta sesión extraordinaria del excelentísimo Ayuntamiento Pleno en el día de hoy, lunes 27 de junio de 2022. Simplemente, bueno, por lo que nos ven, comentar que he tenido una pequeña intervención quirúrgica esta mañana en el ojo y de ahí la hinchazón. Así que nada grave. El punto primero y único del orden del día es el dictamen de la Comisión Informativa de Política Municipal sobre la aprobación del presupuesto general de este Ayuntamiento para el ejercicio económico 2022, junto con sus bases de ejecución. Sí, señor alcalde, señores concejales, expediente número 4.543 del año 2021, procedimiento, elaboración y aprobación del presupuesto, asunto, aprobación del presupuesto general del ejercicio 2022, dictamen de la Comisión Informativa de Política Municipal de 21 de junio del 2022. Dada cuenta de la necesidad de aprobar inicialmente el presupuesto general de este excelentísimo Ayuntamiento de Aracena, sus bases de ejecución y la plantilla presupuestaria para el ejercicio 2022, esta alcaldía solicita de la Comisión Informativa que, tras el estudio y consideración del asunto tratado, tenga bien dictaminarlo favorablemente y, si así procede, proponer al excelentísimo Ayuntamiento Pleno la adopción de los siguientes acuerdos. Primero, aprobar inicialmente el presupuesto general de este excelentísimo Ayuntamiento de Aracena para el ejercicio 2022, juntos con sus bases de ejecución, y cuyo resumen por capítulos es el siguiente. Doy las cantidades principales. Operaciones no financieras, estado de gastos. Operaciones no financieras, 10.991.710 euros con 97 céntimos, que se dividen en operaciones corrientes, 8.442.903 euros con 51 céntimos de euro, y operaciones de capital, 2.548.807 euros con 46 céntimos de euros. Y el segundo apartado, operaciones financieras, 653.556 euros con 95 céntimos de euros. Total del estado de gastos del presupuesto del Ayuntamiento para el año 2022, 11.645.267 euros con 92 céntimos de euros. En el estado de ingresos se divide en dos apartados también: operaciones no financieras, 10.493.267 euros con 92 céntimos, que se dividen en operaciones corrientes, 9.657.986 euros con 66 céntimos de euro, y operaciones de capital, 835.281 euros con 26 euros, y el segundo apartado, operaciones financieras, 1.152.000 euros, lo que da un total del estado de de ingresos, pues exactamente igual que el estado de gastos, 11.645.267 euros con 92 céntimos de euros. Segundo punto, aprobar inicialmente la plantilla de personal comprensiva de los puestos de trabajo reservados a funcionarios y personal laboral. Tercero, aprobar los estados consolidados del presupuesto de la propia entidad con el estado de previsión de ingresos y gastos de la Sociedad Mercantil Vivienda y Desarrollo de Aracena S.L., valorado en 2.198.821 euros con 63 céntimos de euro. Punto cuarto, someter el expediente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 169 del Real Decreto Legislativo 2/2004 de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales, a información pública por un plazo de 15 días hábiles en el Boletín Oficial de la Provincia de Huelva y en el tablón de anuncios de la sede electrónica del Ayuntamiento, durante los cuales las personas interesadas podrán examinarlo y presentar las reclamaciones que consideren oportunas ante el Pleno de la Corporación. Punto quinto, considerar elevados a definitivo estos acuerdos en el caso de que no se presenten reclamaciones de ningún tipo. Punto sexto, facultar al señor alcalde presidente, tan ampliamente como en derecho fuera preciso, para el mejor desarrollo y ejecución de los presentes acuerdos, así como para firmar cuantos documentos sean precisos en relación con el presente expediente. Punto séptimo y último, remitir copia a la Administración del Estado y a la Comunidad Autónoma de Andalucía. La votación de la Comisión Informativa de este punto pues hizo que se aprobara el mismo por mayoría absoluta: 5 votos a favor del Grupo Municipal Socialista, 2 votos en contra, uno del Grupo Municipal de Independientes Huelva Aracena y otro del Grupo Municipal Ciudadanos Aracena, y una abstención del Grupo Municipal de Izquierda Unida Andalucía, de los señores concejales miembros de la Comisión Informativa. Bien, como corresponde a esta alcaldía y en el ejercicio de la competencia que le viene legalmente atribuida y conforme a la normativa vigente, se trae a este pleno municipal, en este caso en una sesión extraordinaria,
para su consideración y aprobación el proyecto de presupuesto general del Ayuntamiento para el ejercicio de 2022. Si los presupuestos de los ejercicios precedentes se vieron fuertemente condicionados por una situación excepcional de crisis sanitaria aún no plenamente superada, como la originada por la pandemia del COVID-19, al presupuesto de este año se le suma el impacto de la compleja situación económica que atravesamos, marcada por un conflicto bélico en nuestro continente, la crisis energética y de suministros y la espiral inflacionista, que de la misma forma que afecta a las grandes economías nacionales e internacionales y a las microeconomías de familias y empresas, también lo hace a una entidad local como la nuestra, complicando aún más si cabe la cíclica tarea de atender con ingresos limitados las siempre ilimitadas necesidades y demandas de nuestro municipio. Así nos enfrentamos a la paradoja de que la progresiva superación de la pandemia supone una casi total vuelta a la normalidad en la realización de actividades con sus correspondientes obligaciones de gasto, pero ello no se traduce en una total recuperación de las partidas de ingresos, circunstancia que se ve agravada por el notable incremento de costes en determinados servicios. A pesar de todo ello, y siendo más necesario que nunca, se vuelve a hacer un ejercicio de responsabilidad para presentar un presupuesto equilibrado que garantiza la estabilidad económica municipal y que, como viene siendo recurrente, pone a las personas en el centro de la gestión y la acción de gobierno, sosteniendo la amplia cartera de servicios que presta este ayuntamiento, incluidas las políticas sociales y el apoyo al empleo y el emprendimiento, y respalda con recursos propios y externos el esfuerzo inversor para continuar con la mejora de infraestructuras. Si vamos a las cifras, el presupuesto del Ayuntamiento, como ha referido el señor secretario, para 2022 asciende a 11.645.267,92 céntimos de euros, lo que en principio supone una disminución del 9,38% respecto a las previsiones iniciales de 2021, que no olvidemos ha sido el de mayor cuantía de nuestra historia por el extraordinario incremento del 129% de las transferencias de capital del Estado para diferentes proyectos. No obstante, anticipo ya que por ese mismo motivo, y aunque no se ha podido incluir en el proyecto que hoy se trae a este pleno para haber llegado a la resolución cuando ya estaba elaborado, el presupuesto de 2022 posiblemente superará al de 2021 cuando se incorpore, mediante la oportuna modificación de crédito, la subvención solicitada por este ayuntamiento a finales de 2020 y que ha sido resuelta favorablemente por el IDAE para ejecutar diversas actuaciones del PEMUS. Estamos hablando en torno a los 4 millones de euros, evidenciando una vez más el trabajo riguroso e incesante de este equipo de gobierno en la búsqueda de recursos externos que nos permitan llevar a cabo proyectos de interés para nuestra ciudad y sus aldeas y que multipliquen la inversión en nuestro municipio. Al presupuesto del propio ayuntamiento habría que sumar la previsión de ingresos y gastos de la empresa municipal Vivienda y Desarrollo de la Acena S.L., estimada en 2.198.821,63 euros, por lo que en su conjunto el montante total ascendería a 13.844.089,55 euros. Nuevamente, y al igual que en los ejercicios precedentes, también este año la Unión Europea ha permitido a las autoridades nacionales que las autoridades nacionales pudieran suspender las reglas fiscales, lo que ha permitido en nuestro país el pasado 21 de diciembre al Congreso de los Diputados acordar mantener suspendidas durante el ejercicio 2022 los objetivos de estabilidad y deuda, así como la regla de gasto. A pesar de ello, como los anteriores, el presupuesto que presentamos también cumple con dichos parámetros, lo que creemos que refuerza la solvencia económica municipal y no nos aleja de una senda de estabilidad presupuestaria que temporalmente está suspendida pero no derogada. En lo que se refiere a los ingresos, tanto las previsiones de ingresos como de gastos, han sido estimadas de la forma más realista y prudente posible, teniendo en cuenta la incertidumbre de la situación económica actual, como refería anteriormente, tanto en nuestro país como en toda Europa y en todo el mundo. Respecto a los ingresos corrientes, como desde hace bastantes años, y si exceptuamos la última modificación de la ordenanza reguladora del precio público por entrada y visita a los recursos turísticos municipales, no se han aumentado los tipos impositivos, respondiendo el incremento de algunas partidas a su estimación conforme a los datos de recaudación de 2021 facilitados por la Agencia Provincial Tributaria.
El capítulo 1 de ingresos directos experimenta un ligero descenso como consecuencia fundamentalmente de la menor recaudación prevista con la adaptación del impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana, plusvalía, que como recordarán ustedes en el último pleno aprobamos la modificación de esa normativa y que se ajusta pues a la reciente jurisprudencia del Tribunal Constitucional respecto al mismo. En lo que se refiere a los impuestos indirectos, el capítulo 2 recoge una ligera subida de poco más del 5% de los ingresos por el impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras conforme a los derechos reconocidos netos en 2021. En el capítulo 3, los recursos procedentes de tasas, precios públicos y otros ingresos, es donde en los dos ejercicios anteriores más se notó el efecto económico de la pandemia. Por ello, con la paulatina vuelta a la normalidad y la recuperación de la actividad, es donde se aprecia un incremento más acusado, si bien aún por debajo de lo presupuestado con anterioridad a dicha pandemia. Por su relevancia, ha destacado el aumento previsto en los ingresos procedentes de los recursos turísticos por la progresiva recuperación de los niveles de la visita y la modificación aprobada recientemente de la ordenanza fiscal que lo regula. En el capítulo 4 también se prevé un alza, en este caso del 10,75% por transferencias corrientes de otras administraciones. En concreto, pues 2.078.732,30 euros del Gobierno de España, lo que supone 885.867,26 euros más, 702.854,83 euros de la Junta de Andalucía, 6.431,93 euros más y 182.722,66 euros, que supone un descenso de 8.391,22 de la Diputación de Huelva. Contrasta el importante incremento de los ingresos corrientes procedentes del Gobierno de España, un 10,80% más, con el raquítico incremento de los procedentes de la Junta de Andalucía, más si tenemos en cuenta que el pasado año ya tuvieron una reducción del 15,88%, 131.000 euros menos, mientras que los del Estado subieron un 3,47%, 59.000 euros más. En el caso de la Diputación de Huelva, se mantiene y aumenta en 25.000 euros, un 16% más el esfuerzo realizado durante la pandemia con la concertación extraordinaria. Los ingresos patrimoniales procedentes de las rentas por concesiones administrativas otorgadas y otros aprovechamientos elevan el capítulo 5 hasta 479.720,34, con un incremento respecto a lo previsto en 2021 que se justifica en la posible formalización de la nueva propuesta de reestructuración de las concesiones demaniales de las redes municipales planteadas por la sociedad instrumental GIASA, bajo la condición de no capitalizar su importe como han hecho otros ayuntamientos. El capítulo 6, que recoge los ingresos por enajenaciones de patrimonio, también asciende sensiblemente al preverse la venta de 2 solares de propiedad municipal en el Parque Industrial de La Moleona y 2 parcelas sobrantes, una en la calle Noria y otra en la avenida de Sevilla. En el capítulo 7 de transferencias de capital está en gran medida la clave de la disminución presupuestaria de este año con respecto al anterior ejercicio, ya que en 2021 hubo un aumento excepcional del 324% al incluirse las subvenciones extraordinarias del Gobierno de España para proyectos de gran envergadura como la renovación del alumbrado público y de la iluminación monumental del castillo o la rehabilitación de la antigua Casa Palacio de los Marqueses de Aracena, que superaban ampliamente los 3 millones de euros, proyectos que en este momento se están tramitando. Este año se incluyen subvenciones por un montante de 653.077,46 euros procedentes de las siguientes entidades: 320.838 del Gobierno de España, 194.720 de la Junta de Andalucía, 79.996 de la Diputación de Huelva, 50.019 del Grupo de Desarrollo Rural y 7.502 de entidades privadas, en concreto de la entidad La Caixa, que ha subvencionado la compra de unas vallas para actos deportivos y de otro tipo. En total, como digo, 653.077,46 euros.
Evidentemente, estas cantidades, como he señalado anteriormente, se verá incrementada con las resoluciones que han llegado posteriormente y que en su caso se incorporarán a través de la correspondiente modificación de crédito. En el capítulo 8 de ingresos, que se corresponde con el mismo capítulo de gastos, se da cobertura a las líneas de microcrédito, tanto para emprendedores a través del bono emprende como para vecinos a través de las ayudas reintegrables para la rehabilitación de viviendas. La estimación se ha realizado conforme a la demanda del pasado año. Finalmente, en lo que se refiere a ingresos, el capítulo 9 recoge la posible concertación de operaciones de crédito por valor de 1.100.000 euros a través del Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables de la Diputación de Huelva sin devengo de intereses, para financiar en parte el capítulo de inversiones previstas, garantizándose en todo caso un nivel de endeudamiento asumible y la estabilidad financiera municipal. En lo que se refiere a los gastos, el capítulo 1, como es lógico y como ocurre con casi la totalidad de las administraciones públicas, sigue siendo el de mayor volumen del presupuesto, al incluir los recursos para atender los costes de personal que presta y sostiene la importante cartera de servicios en cantidad y calidad que ofrece este ayuntamiento a sus vecinos y vecinas. En este ejercicio asciende hasta los 5.527.202,80 euros, con un incremento de 268.562,16 euros, es decir, un 5,11% más respecto a 2021, motivado fundamentalmente por dos conceptos. Por una parte, el incremento general del 2% decretado por el Gobierno de la Nación para el conjunto de los empleados públicos y, por otra parte, la necesidad de dar cobertura a los acuerdos alcanzados a través de la negociación colectiva con la representación de funcionarios y trabajadores laborales relativos a la adecuación e implementación del complemento específico y el complemento de productividad. Acuerdos aprobados en la Mesa General de Negociación el pasado 18 de febrero y refrendados en este Pleno Municipal el pasado 31 de marzo, con efectos desde el 1 de enero de 2022. Por otra parte, se mantiene el refuerzo de servicios realizado con motivo de la pandemia, como limpieza, jardinería, mantenimiento urbano, tanto en Aracena como en las aldeas, así como el Plan Social de Empleo, o también el esfuerzo en programas de carácter social como el equipo de esa familia, el servicio municipal de ayuda a domicilio o el aula de conciliación. Incidir en que solo el coste de seguridad social asciende a 1.385.000 euros. Destacar la profesionalidad, dedicación y esfuerzo del conjunto de nuestra plantilla de trabajadores y trabajadoras y que la totalidad de este capítulo, a mí me gusta siempre decir que es una inversión en las personas porque precisamente son los destinatarios de los servicios que se prestan a través de estos profesionales. En el capítulo segundo, como complemento al gasto de personal, el gasto corriente recogido es el otro pilar que sustenta la cartera de servicios municipales, al contemplar los medios materiales necesarios para su prestación. En este capítulo experimenta en 2022 un notable incremento de más del 59%, por dos motivos fundamentales también. En este caso, la vuelta a la normalidad de servicios y actividades que en los 2 años anteriores se vieron más afectados por la pandemia, me refiero a las actividades culturales y deportivas, las fiestas populares y ferias comerciales principalmente, y también, por otra parte, como ya me he referido al principio, al proceso inflacionista que atravesamos por el aumento del precio de la energía agravado desde principios de año por la guerra de Rusia en Ucrania, que ha generado, como bien sabemos, y sufre toda la ciudadanía, una escalada en el coste de bienes y servicios. Ejemplo significativo de ello es el coste de la factura eléctrica municipal, por la que este año se estima una cuantía de 650.000 euros, el doble que el año pasado. Si sumamos también otros gastos varios de energía, en combustible, por ejemplo, pues subimos hasta los 866.500 euros. En lo que se refiere al capítulo tercero, como todos saben, se refiere a los gastos financieros, pues se mantienen en una
en unos niveles, aunque luego daré los datos totales de la deuda, pero en este caso estamos hablando de 36.867 euros, 3.593 euros más que el año pasado, no hay una variación significativa. El capítulo cuarto sí que tiene también una variación significativa. Como saben ustedes, el capítulo cuarto es el que recoge las transferencias corrientes del ayuntamiento, es decir, las subvenciones que el ayuntamiento presta a otro tipo de entidades y organismos, y que, al igual que ocurre en el capítulo 2, pues también se ven incrementadas fundamentalmente por la recuperación de la actividad y, por tanto, la asunción de los compromisos del ayuntamiento. Especialmente, pues ahí podemos citar los transferencias a otras entidades, como el consorcio provincial contra incendios, donde el ayuntamiento, pues este año también realiza un incremento mayor, como el resto de ayuntamientos, en aras de reforzar este servicio. Estamos hablando también de las transferencias al programa de ratización, desinfección, al patronato provincial de turismo, por citar algunas de las entidades, en este caso dependientes de la Diputación de Huelva. Pero también nos referimos, pues, a las transferencias, las subvenciones que se realizan desde el área de bienestar social, de ayuda a la vivienda, del Fondo de Solidaridad Municipal, o también al emprendimiento a través del bono Emprende. Y las que tienen un mayor incremento, pues están más relacionadas, como decía anteriormente, con convenios que tiene firmado el ayuntamiento con entidades que este año ven incrementada su actividad, como pueden ser, por ejemplo, la banda de música, la banda de cornetas y tambores, teniendo en cuenta, pues, que este año está previsto que se celebren todas las actividades en las que ellos participan. En lo que se refiere al capítulo quinto de Fondo de Contingencia e Imprevistos, se prevé una partida de 210.000 euros que irá destinada para completar los gastos de esa revisión que se ha realizado del complemento específico, del complemento de incompatibilidad y de la productividad en el capítulo de personal. En lo que se refiere al capítulo sexto de inversiones, pues estamos hablando de una cuantía también importante, la que este año se destina al mismo, teniendo en cuenta, insisto, que no están incluidos, pues, proyectos de gran cuantía económica como los que estaban el año pasado, a los que he hecho referencia anteriormente, en lo que se refiere a la renovación del alumbrado público y también a la iluminación monumental del castillo o a la rehabilitación de la Casa de los Marqueses de Aracena, que eran proyectos financiados por el Gobierno de España de mucha envergadura. En este caso, he cifrado anteriormente las cantidades que se han obtenido de distintas administraciones, pero, como digo, el capítulo asciende a un volumen también considerable este año, 2.545.065,46 euros, de los cuales 653.077,46 proceden de subvenciones de capital de otras administraciones, 182.203,80 de enajenación de inversiones, 1.100.000 euros del Fondo Extraordinario de Anticipos Reintegrables de Diputación y 609.784,20 de autofinanciación, es decir, de ahorro neto del propio ayuntamiento.
los proyectos están incluidos y enumerados en el correspondiente anexo de inversiones. El capítulo 7, que son las transferencias de capital a otras entidades, recoge una cantidad pequeña de 3.742 euros con destino a la recapitalización de la entidad Sierra Televisión Digital, que, como saben ustedes, pues formábamos conjuntamente el Ayuntamiento de Cortegana y el Ayuntamiento de Aracena. El Ayuntamiento de Cortegana ha transferido su participación a este ayuntamiento y, por tanto, pasa a ser una sociedad íntegramente municipal en este momento. El capítulo 8 de activos financieros coincide con el capítulo 8 de los ingresos, a los que ya me he referido anteriormente, y en lo que se refiere a los pasivos financieros, que son los gastos de amortización por operaciones con entidades de crédito, pues se prevé en este capítulo un crédito inicial de 601.556,95 euros. Se ha calculado teniendo en cuenta pues las aportaciones, la amortización de los créditos que tenemos con entidades privadas, que cada vez son menos, porque saben que en los últimos años se han canalizado a través del Fondo Financiero de Anticipos Reintegrables de Diputación, que no supone coste de intereses y que, por tanto, estamos ya próximos a concluir lo que son las operaciones de capital que teníamos con entidades privadas y que las mismas estén concentradas únicamente a través de este fondo público de la Diputación, insisto, sin gastos de intereses. Por tanto, como digo, es un presupuesto riguroso que además pues mantiene unos niveles de estabilidad y de nivelación presupuestaria, aunque están suspendidas las reglas fiscales. En lo que se refiere al capital vivo, pendiente de amortizar a 31 de diciembre de 2021 por los préstamos vigentes, es de 3.813.731, lo que supone un 47,45% de los derechos reconocidos netos a computar por operaciones corrientes, que no supera en ningún caso el límite del 110% que establece la normativa vigente. Y en lo que se refiere a la carga financiera, pues se sitúa en un 6,61 sobre los ingresos previstos por recursos ordinarios en el presupuesto municipal de 2022 y un 7,94 sobre los ingresos ordinarios a computar determinados en la última liquidación aprobada, que es la de 2020. Por tanto, como digo, un presupuesto equilibrado que mantiene la cartera de servicios de este ayuntamiento y que en un momento de tanta incertidumbre económica y social como la que en este momento atravesamos, creo que viene a garantizar la estabilidad económica del ayuntamiento y que este ayuntamiento pues sea un aliado para la ciudadanía y no un problema añadido para la misma en lo que a su situación económica se refiere. Muy bien. Pasamos a las intervenciones de los diferentes grupos políticos. Grupo de Ciudadanos. Pues el Grupo Municipal de Ciudadanos votará en contra de estos presupuestos, ya que no hemos intervenido ni se nos ha dado la oportunidad de participar en la elaboración de los mismos. No es una cuestión de valorar el trabajo que se lleva realizando durante estos 6, 7 o estos varios meses atrás, ni tampoco es una cuestión de no haber hecho nuestro trabajo. No queremos que, como en otras ocasiones, se nos increpe o se nos tache de no haber puesto en valor la elaboración de los presupuestos. Simplemente es una cuestión de no haber tenido la oportunidad de participar en ellos, de no poder haber puesto en valor también nuestras ideas y nuestra propuesta en la elaboración en lo que es en uno de los asuntos más importantes que se desarrollan en este ayuntamiento a lo largo del año. Gracias. El Grupo Popular Municipal votará no a la aprobación de los presupuestos generales para el siguiente ejercicio anual. Consideramos que son unos presupuestos elaborados por y para el equipo de gobierno,
que en ningún momento, una vez más, ha contado con la opinión o ha requerido la participación de los demás representantes de la oposición. Prueba de ello es que se haga la comisión informativa anterior al Pleno de manera extraordinaria y en jornada matinal, el martes 21 de junio a las 12 de la mañana más concretamente, a sabiendas de que las personas portavoces y concejalas de la oposición tienen sus correspondientes empleos y se nos complica la asistencia a la misma. No se tiende la mano a la posibilidad de que los demás partidos faciliten datos, opiniones u otras impresiones en base a la estabilidad presupuestaria y las garantías económicas en diversas materias. Agradecer, por supuesto, que haya presupuestos. Pensamos que tendrían que estar antes de mediados de año, pero bueno, a verlos haylos. Comprendemos el trabajo que supone y rogamos que para los próximos presupuestos de 2023 se nos hagan llegar con bastante más antelación para poder examinarlos con detenimiento. Sin más dilación, votamos no a la aprobación de los presupuestos que hoy se presentan en la mesa. Gracias. Vale. Sí. Bueno, nosotros vamos a hacer un repaso del presupuesto sin detenernos en muchos detalles y más bien haciendo incidencia en los puntos en los que nos parece que podemos o aportar algo o hacer alguna objeción. Vale, entonces voy a empezar por el capítulo por los gastos, ¿vale? En cuanto al capítulo primero, que tiene que ver con los gastos de personal, creo que, bueno, no tenemos mucho que objetar porque este grupo creo que siempre ha estado a favor de que no siempre ha apoyado que el gasto de personal es imprescindible e incluso algunas veces hemos hasta solicitado que si se pudiera aumentar, se aumentara, ¿vale? Entonces, bueno, nos parece que está justo y que es necesario. En cuanto al capítulo de bienes y servicios, el capítulo segundo, entendemos que el aumento de los gastos tiene que ver, como decía el señor alcalde, con la vuelta a la actividad y con temas de subida de suministros que no tienen mucha responsabilidad el ayuntamiento en ello, sino que bueno, es una cuestión de ajustarse a las necesidades y a las circunstancias del momento. En cuanto a los gastos financieros, sí nos gustaría resaltar que nos parece que los gastos financieros que tiene este ayuntamiento, teniendo en cuenta el volumen de presupuestos, pues nos parece que es una cantidad ínfima, que prácticamente no es significativa y bueno, pues nos congratulamos de ello y nos parece que bueno, que la gestión que se está haciendo sobre ese tema pues es positiva. En la cuestión de las transferencias corrientes, que también tiene un aumento bastante significativo el gasto en este apartado, nos gustaría resaltar, más allá de las transferencias a otras administraciones, las cantidades que el ayuntamiento de este apartado destina a empresas, asociaciones, familias y lo que se destina a bienestar social y otras cuestiones, ¿no? Ayuda al estudio, promoción del empleo, el tejido asociativo, que nos parecen cuestiones muy, muy importantes. Y en este apartado tenía una pregunta que tiene que ver con la reducción que se hizo en el anterior presupuesto del 50% de la aportación a los grupos políticos y no sé si en este presupuesto se vuelve al 100% de esa aportación o no. Sí, ¿no? Era una pregunta que tenía. Estupendo. En cuanto al fondo de contingencia, aparte de cubrir los gastos, ¿no?, digamos, extraordinarios de personal, entendemos que también cubrirá imprevistos y lo que esperamos es que los imprevistos sean los menos posibles dada la situación de inestabilidad económica que tenemos y que esa partida que hay consignada para ese fondo de contingencia pues sea más que suficiente. En cuanto a las inversiones reales, nos gustaría destacar dos o tres cosillas, no mucho. La primera es que realmente de las inversiones reales lo que corresponde a financiación con recursos propios del ayuntamiento está alrededor de unos 600.000 euros y la inversión total ronda los 2,5 millones, lo que quiere decir pues que hay 1.900.000 euros aproximadamente que están viniendo de aportaciones de otras administraciones, de subvenciones y tal,
Y ahí bueno, pues lo que queríamos destacar, pues el esfuerzo que se hace desde el ayuntamiento, pues porque haya la mayor cantidad de partidas y de recursos económicos, de subvenciones para cubrir gastos de inversión más allá de los recursos que pueda tener este ayuntamiento. Y luego nos gustaría resaltar algunas partidas que tienen que ver con el tema y que además se financian con recursos propios, que tienen que ver con el turismo, como intervenciones en la gruta o arreglos de senderos, parques y diferentes equipamientos. Y hay un asunto en el que no vamos a entrar porque no tenemos información, que tiene que ver con el plan municipal de obras, obras menores y tal, pero ahí, como no tenemos más información, pues nada más que añadir. Y en relación a los ingresos, ¿vale? Aquí quizás es verdad que cuando hablamos de ingresos luego eso se refleja en los gastos, ¿no? Pero bueno, aquí vamos a, digamos, hacer nuestras pequeñas objeciones en lo que a diferencia de criterios se podría referir, ¿vale? En cuanto al tema del capítulo 1, a los impuestos directos, por ejemplo, con el tema del impuesto de bienes inmuebles, del IBI, que la cuantía de este ingreso asciende a 2.875.000 euros, casi 3 millones de euros. Nosotros entendemos que en Aracena tenemos un problema importante de vivienda, tanto de vivienda en alquiler como de vivienda, ¿no?, de mercado libre y tal, y creemos que quizás se podría hacer un esfuerzo por parte del ayuntamiento a hacer algún tipo de incentivo, de exenciones en el IBI, de manera que, bueno, pues que se aportar algún tipo de solución al problema de vivienda, sobre todo a la primera vivienda y sobre todo a la rehabilitación de lo que son viviendas en el conjunto histórico. Creemos que también es una manera de fijar la población y que no se convierta nuestro pueblo, como está pasando con muchos pueblos de los alrededores, en un parque temático, ¿no?, en un sitio donde la gente solamente viene de vacaciones. Es verdad que últimamente, ¿no?, en los últimos años la población en Aracena ha crecido, pero también es verdad que ha crecido mucho por cuestiones que no tienen que ver con nuestro desarrollo económico, sino más bien con otro desarrollo económico en otras localidades, ¿no?, como por ejemplo con el tema de la mina o cosas así, no tanto por lo nuestro. Y me voy a saltar al capítulo 3, que es el de tasas y precios públicos, un poco por relacionarlo con esto, porque es otra cosa en la que también tenemos nuestra diferencia en cuanto al enfoque, ¿no?, que tiene que ver con el poner todo el énfasis o casi todo el énfasis en los recursos turísticos y en la inversión en turismo. Es verdad que otras veces ya se ha hablado y otras veces eso es, ¿no?, el argumento que hemos escuchado, que bueno, que otro tipo de inversiones económicas o el desarrollo de otras actividades pues le corresponde a la empresa privada y no al ayuntamiento. Pero es que el ayuntamiento, por ejemplo, en el tema de turismo sí que participa activamente y prácticamente es una empresa. Y ahí tenemos los recursos turísticos de la gruta, las concesiones que tiene el ayuntamiento, prácticamente todas están enfocadas al tema turístico. Y bueno, entendemos que por parte del ayuntamiento habría que hacer un esfuerzo en diversificar esas inversiones que se hacen no solamente en el turismo, sino en otras cuestiones. Y relacionadas con precisamente con las tasas y los precios públicos, la última ordenanza que se aprobó, en la que se reflejaba una subida en algunas tasas, nuestro grupo ya lo votó en contra porque nos parecía que no era el momento económico como para subir esas tasas y bueno, entre otras cosas, parte del aumento en esta partida tiene que ver con esa subida.
Con el capítulo 4, el que hace referencia a las transferencias corrientes, nosotros entendemos que a las alturas que se aprueba el presupuesto, bueno, pues que realmente esas transferencias no corren peligro y que, bueno, que vamos a poder utilizar esos recursos tanto de transferencia a otras administraciones y que son o transferencias que ya están más que comprometidas o incluso muchas que ya están hechas. Entonces entendemos que ese capítulo, bueno, pues está asegurado. Luego quería hacer un repaso un poco por concejalía de cuáles, bueno, solamente me voy a referir a 3 o 4 que, bueno, nos parecen más destacables. Una es la partida de presupuesto que tiene que ver con la Concejalía de Bienestar Social. Destaca que prácticamente supone un 10% del presupuesto. La Concejalía de Cultura, Patrimonio, Educación y Turismo, que también supera el 13% del presupuesto, la cuantía que va dedicada a esa concejalía. La de Juventud y Medio Ambiente y la de Desarrollo Local y Hábitat Urbano, ¿no? Lo que sería la Concejalía de Urbanismo, que también supone pues más de un 30% del presupuesto. Es verdad que en esta última en concreto, bueno, pues a lo mejor no en todas las inversiones podemos estar al 100% de acuerdo o podríamos disentir en si son más o menos prioritarias, pero bueno, nos parece importante que en nuestro presupuesto podamos contar con pues más de 3,5 millones de inversión en este apartado. Y nuestra objeción, creo que como otras veces ha pasado, las posibles objeciones que podríamos hacer al presupuesto tienen más que ver no tanto con el corto plazo de este presupuesto a este año, sino, como decía antes, ¿no? Pues cuestiones que tienen que ver con el enfoque del turismo o el enfoque de las inversiones o el cómo a medio o largo plazo esta ideología, ¿no? Entendimiento sobre las necesidades de nuestro pueblo reflejan el presupuesto, ¿no? Y nosotros creemos que quizá a corto plazo, desde luego, este presupuesto puede funcionar, pero creemos que hay cuestiones que a medio o largo plazo pues igual no van a funcionar igual de bien. No voy a incidir mucho en la cuestión de la participación porque creo que ya eso bueno, un asunto que es reiterativo en otros presupuestos anteriores, pero bueno, queríamos de alguna manera en este repaso, bueno, pues aportar lo que se pueda, aunque sea en este momento, si no ha podido ser antes. Nosotros nos vamos a abstener a la aprobación del presupuesto, tanto porque la aplicación del mismo, igual que en la participación, no hemos podido aportar nada, en la ejecución por supuesto tampoco, pero sí, bueno, esperamos que, teniendo en cuenta la situación económica que estamos atravesando, el presupuesto siendo, creemos que no mojigato, tampoco es arriesgado, creemos que es un presupuesto, bueno, que está dentro de la prudencia, ¿vale? Más allá, aparte de cumplir todas las reglas de gasto y estas historias, creemos que es prudente, pero bueno, pues es una apuesta porque se sigan haciendo cosas que son importantes. Y esperamos que, bueno, que el próximo presupuesto sea por lo menos parecido a este. Muy bien, muchas gracias. Grupo Independiente. Sí, con respecto a 2021 tenemos que decir que ha disminuido en más de un 9% el presupuesto, es lógico, pues 2021 ya lo teníamos cerrado y íbamos a tiro hecho,
Con respecto a los ingresos corrientes, como dije en la comisión informativa, lo veo demasiado halagüeño con respecto a los gastos, en este caso corrientes. Ese hay un 83%, hay un 83% de esos ingresos corrientes, un 20% más de 2021. Primero porque ya tenemos transferencias recogidas, pero sí es cierto que también tenemos una subida de tasas, en este caso de un 69,03% por el tema de la gruta. O sea que si teóricamente quitamos lo que son las transferencias de capital transferidas de las distintas instituciones y esperamos ingresar esas cantidades por otro tipo de ingresos, como ya dije en su momento, tal como se plantea la situación a nivel económico nacional y tal como se plantea de agosto en adelante, podemos ver que esos ingresos vayan a ser mucho menos de los que aquí se reflejan, lógicamente. Y los gastos corrientes pues pueden subir bastante con respecto a lo que se ha presupuestado. No, como dice usted, con el tema que estos gastos, este presupuesto se hace en base a la situación económica y debido a la guerra de Ucrania y Rusia. No consideramos que la guerra de Ucrania y Rusia haya tenido que ver en nada en el plano económico nacional y de lo que estamos sufriendo a nivel nacional con respecto a las subidas de luz, que sí es cierto que lo tenemos que anotar aquí en el presupuesto. Y básicamente estamos metidos en una espiral en la cual los grandes capitales y los grandes fondos económicos son los que manejan el país a su gusto y a su antojo, y por eso obviamente tenemos que pasar por la válvula de lo que el Grupo Socialista a nivel nacional desea y quiere. Los gastos corrientes han subido un 14%, de los cuales incluso el de personal ha subido un 5,11%. Y me imagino que ese 5% de gasto personal habrá sido por la subida de los costes salariales que la señora ministra de Trabajo nos ha inculcado y nos ha metido en este país, sabiendo además que puede ser una destrucción paulatina de los puestos de trabajo a partir de prácticamente en agosto en adelante, aunque así se venda lo contrario. Con respecto al gasto sobre la luz, pues sí, lógicamente nos vamos a notar, a menos que este Gobierno a nivel nacional pues proponga algo diferente y no lo que está haciendo, porque hay un superávit en la agencia tributaria, es el mayor superávit que hay, y no lo está empleando precisamente en dárselo al pueblo, que lo lógico sería que una, digamos, política socialista incidiese en el pueblo y para el pueblo, no que en este caso pues no lo estamos viendo. Obviamente incide también en el presupuesto, con lo cual nosotros consideramos que los gastos están muy por debajo de lo que deberían de asumirse, o sea, deberían de haber sido, y los ingresos pues son muy halagüeños. Por el resto, pues votamos lógicamente que no, puesto que aparte, amén de otros partidos, no participamos en el presupuesto. De acuerdo que es meramente técnico, hay una parte muy grande, bueno, la mayor parte es técnico, pero hay una parte política, y al menos en esa parte política deberíamos haber hecho incisión para poder participar. En la medida de nuestras posibilidades, lógicamente tampoco queremos que nos vayamos de la mano, porque eso va a ser imposible. Pero sí es cierto que si se empezó a hacer el presupuesto en agosto del año pasado, al menos aquellas partidas que sean meramente políticas, no solamente las técnicas, por ejemplo en Seguridad Social, gastos de diversos tipos, como son los tipos técnicos, pues pudiéramos haber aportado algo de nuestra punto de vista, pero vemos que lógicamente no ha sido así. Sí es cierto que este año nos ha apresurado a salir cuanto antes con el tema del presupuesto. Votamos en contra, ya os digo, porque tampoco podemos estudiarnos en profundidad el presupuesto que se nos ha presentado, y menos con una semana de antelación. Sabemos que se lleva más de 6 meses, cerca de un año, en elaborar este presupuesto. Pues los demás nos tenemos que estudiar el presupuesto prácticamente en 3-4 días, con los trabajos, lógicamente, y como decía la compañera del PP, obviamente tenemos nuestros trabajos y eso pues incide en ello. Sería mucho más sencillo, una muestra de cómo se podría hacer es facilitar a través de una página web que las distintas partidas las pudiéramos ver los grupos de la oposición a medida que, en este caso, se vayan realizando para dar nuestro aporte de información, lógicamente. Entonces, pues podríamos a lo largo del año aportar esa información para consumar un presupuesto, y yo sí, personalmente, como portavoz del Grupo Independiente, levantaría la mano en favor. Obviamente lo que yo no voy a hacer es, y se lo digo claramente, votar a favor cuando yo hay partidas que para mí, lógicamente, deberíamos de hablar e investigar un poco más sobre ellas. No incido dentro de cada una de las partidas porque son masas patrimoniales demasiado amplias y demasiado grandes como para diferenciar punto por punto, pero sí esas masas patrimoniales, lógicamente, para nuestro pensamiento, adolecen de, digamos, un cariz
meramente futurista a lo que se nos viene encima de cara al mes de agosto en adelante, simplemente. Muy bien, muchas gracias. Grupo Socialista. Bueno, a ver, voy a empezar contestando a la portavoz de Ciudadanos. Me resulta familiar la intervención de este año en relación al presupuesto, familiar digo, en relación a también lo que usted comentó el año pasado. El año pasado dijo que no respondía a las necesidades de la ciudadanía, pero no concretó qué necesidades tenía la ciudadanía o cuáles ustedes en su grupo podían más o menos proponer para incluir en este presupuesto. Este año más o menos es la misma línea, no han podido presentar propuestas, pero tampoco define qué tipo de propuestas harían ustedes para mejorar este documento. En relación a la intervención de la portavoz del Partido Popular, dice que la comisión informativa fue en horario de mañana, pero ha dispuesto usted una serie de días para poder hacer consulta a la intervención municipal, que creo que gustosamente la interventora le podría haber atendido. Agradezco la intervención minuciosa del grupo de Izquierda Unida. Agradezco el análisis, creo, responsable de todas las partidas que se ha hecho por el grupo de Izquierda Unida. Creo que valoran el esfuerzo que supone hacer un presupuesto después de 2 años de pandemia. Y bueno, pues en cuanto a las objeciones que se han hecho, pues bueno, puedo compartir algunas, pero en concreto en la cuestión que usted ha dicho sobre el IBI, que se pudiera a lo mejor utilizar para, por ejemplo, rehabilitación de vivienda, sí que en la partida de gasto, creo que en el capítulo 8, si no recuerdo mal, hay una partida de préstamos reintegrables para rehabilitación de vivienda de 12.000 euros, que se incentiva a la gente con necesidades, obviamente esto lo gestionan desde el área de bienestar social, que se le dan préstamos para que se rehabilite la vivienda con opción de luego reintegrarlo bueno, pues lo mejor posible para que a estas familias tampoco les suponga un esfuerzo importante. En cuanto a la intervención del grupo de Independientes, pues él dice que cree que la subida de los gastos de personal se debe a la subida de los costes salariales que ha impuesto la ministra de Trabajo. Creo que no ha leído bien la propuesta de presupuesto ni ha escuchado al alcalde. Según se ha detallado, la subida corresponde al incremento del 2% aprobado por el Gobierno estatal para el 2022 y a dar cobertura a la modificación del complemento específico que se ha negociado en la Mesa General de Negociación. Aparte, obviamente, de incluir este capítulo, planes de empleo por parte del Ayuntamiento con 120.000 euros, igual que el año pasado, por parte de Diputación 47.000 euros y por parte de la Junta de Andalucía, pues lamentamos que seguimos sin planes de empleo en este Ayuntamiento. Este año contamos con 16.000 euros para el programa de empleo Arquímedes, pero muy lejos obviamente de los planes de empleo que necesita Aracena y que en otros años y en otros gobiernos de la Junta de Andalucía nuestro pueblo y nuestros vecinos y vecinas se han beneficiado. En principio yo creo que es un presupuesto, por hacer una valoración desde el Grupo Socialista, responsable, tratando de dar servicio a la ciudadanía, manteniéndolo, haciendo un esfuerzo importante y tratando de avanzar con proyectos de mejora de infraestructura, atendiendo demandas sociales, culturales, deportivas, de todo tipo. Y bueno, obviamente es un documento que puede ser mejorable, pero creo que para el momento en el que estamos
es un presupuesto adecuado para el pueblo de Aracena y sus aldeas. Muy bien. ¿Alguna réplica, alguna intervención, Grupo Ciudadano? Nada, simplemente que, claro, la intervención no es igual, es parecida a la del año pasado, porque pues ha contado igual que con este grupo o con la oposición igual que el año pasado, es decir, para nada. El año pasado era un presupuesto que no correspondía a la ciudadanía porque estábamos en un momento de COVID o post-COVID, y este año, sin embargo, no, este año es un presupuesto de vuelta a la normalidad, y creemos que se ajusta a la nueva normalidad y dentro de la prudencia, es decir, que no es no es a los presupuestos ni al trabajo que se ha hecho, es simplemente a no tener la oportunidad de poder expresar nuestras ideas y nuestras propuestas. Evidentemente, si no se ha contado con nosotros, no me voy a poner yo ahora aquí en un pleno a desarrollar todas las propuestas que podíamos tener. Gracias. Grupo de Izquierda Unida. Grupo Independiente. Sí. Decirle que dentro de los gastos corrientes que han subido un 14%, he dicho que de los cuales el gasto de personal es un 5,11%. Dentro de ese gasto de personal yo no he querido decir meterme y ahondar más en ello, sino simplemente que espero que parte de esa subida sea por los costes salariales, lógicamente. Y obviamente sí que he escuchado lo que el señor alcalde dice. No solamente lo que dice, sino simplemente también lo que uno lee. Por ahora todavía tengo el conocimiento justo para pasar días, pero vamos, lo único que le quiero decir es que el 5,11 sube el 5,11. Los gastos son, para mi modesto entender, nuestro modesto entender, mínimo con respecto a lo que se nos viene encima, y al revés, los ingresos los tenemos muy halagüeños con respecto a lo que se nos viene encima. Gasto de personal, ya digo, el 5,11%. Parte lo corresponde a las cantidades que se han hecho a través con respecto al tema del personal, y otra parte, que es bastante sustanciosa, lógicamente, por el incremento de los costes salariales. Muy bien, gracias. Grupo Socialista. Sí, por contestar a la portavoz del Grupo Ciudadano, solamente como su grupo, bueno, pues se ha estrenado en esta legislatura, en esta mesa de pleno. Le puedo poner como ejemplo que el Grupo de Izquierda Unida en legislaturas anteriores, mucho antes de que tuvieran incluso el documento del presupuesto, se ha sentado con la alcaldía para hacer una serie de propuestas al equipo de gobierno y bueno, pues algunas se han atendido y hemos podido llegar a acuerdos. O sea que si se tienen propuestas se pueden hacer llegar al equipo de gobierno, porque se ha hecho anteriormente. Solamente quería ponerle ese ejemplo. Muy bien, muchas gracias. No son muchas las cuestiones que se han planteado. Agradezco a todos los grupos el tono del debate. Con carácter general, porque más o menos todos se han referido en cuanto al tema de la participación. Yo creo que, bueno, es algo que se repite año tras año, pero insisto en que creo que todos los que estamos aquí tenemos una cierta cultura política, al menos se nos presume, y bueno, y la ciudadanía en general, porque lógicamente tiene también su reflejo en los medios de comunicación, lo que es la elaboración de los presupuestos, especialmente de las grandes administraciones, tanto de la administración del Estado como de la administración autonómica. El presupuesto en las diferentes administraciones, en el caso de la administración local, el competente para elaborarlo es el alcalde, lo mismo que en el ámbito nacional, pues es el presidente del gobierno, o normalmente la ministra de Hacienda por delegación del mismo, y el consejero de Hacienda en el caso de la Junta de Andalucía por delegación del presidente de la Junta de Andalucía. Y se hace un presupuesto con la complejidad que supone desde el punto de vista técnico, con la complejidad que supone desde el cumplimiento de unas reglas que vienen marcadas por otras administraciones, en el caso nacional la Unión Europea, en el caso de las comunidades autónomas y de los ayuntamientos por el Ministerio de Hacienda del Gobierno de España. A esa complejidad técnica se une también la complejidad que siempre es una realidad, es decir, que los ingresos son más escasos o son insuficientes para atender
la gran cantidad de posibilidades de gasto y necesidades de gasto que existen. Esa es la verdadera complejidad, el mantener un cierto equilibrio dentro también de una determinada política que puede llevar un determinado gobierno. Y por tanto, la obligación de quien tiene que elaborar ese presupuesto es llevarlo a la Asamblea Legislativa, o en este caso al Pleno, y obtener el respaldo suficiente para que ese presupuesto pueda seguir adelante. En los casos que, como hemos visto a nivel nacional, pues el Gobierno de la Nación no tiene una mayoría suficiente, pues tiene que recabar el apoyo de otros grupos políticos, cosa que algunas veces también es criticado, porque especialmente con los grupos territoriales, pues suponen el apoyo o el sacar adelante proyectos determinados de unas concretas comunidades autónomas, unos determinados territorios. En otros casos, pues también el responder a determinadas exigencias. Lo hemos visto también a nivel de Andalucía, pues donde el presupuesto de este 2022 pues no ha salido adelante porque el gobierno que todavía tenemos no tenía la mayoría suficiente y tampoco ha conseguido los apoyos del resto de grupos políticos. Suponemos que a partir de ahora, con el nuevo gobierno, que va a estar respaldado por una mayoría absoluta, pues dudo yo que el señor Moreno Bonilla alcance acuerdos con el resto de grupos políticos. En fin, no es lo que ocurre aquí no es lo excepcional, ocurre lo que es absolutamente normal. Es decir, que si ya de por sí es complicado hacer un determinado presupuesto con todos los condicionantes que he dicho, lo es mucho más si además hay que cuadrar con las exigencias que puedan tener determinados grupos políticos. Precisamente una de las ventajas de que la ciudadanía articule mayorías sólidas y mayorías amplias es el garantizar la estabilidad económica de las administraciones, de las instituciones, y que puedan salir adelante los programas de gobierno y los proyectos de gobierno que esa ciudadanía ha respaldado. Por tanto, creo que se hace un esfuerzo en esa línea y yo les digo que el equipo de gobierno sí que tiene en cuenta tanto las propuestas que hacen los grupos políticos en los diferentes plenos, porque obviamente el debate de necesidades no se termina en el pleno de hoy, ustedes lo saben bastante bien, que en todos los plenos pues se plantean ruegos, preguntas e iniciativas, y obviamente también el equipo de gobierno está atento y con las puertas y los oídos abiertos a las propuestas que realiza la propia ciudadanía, que se dirige a nosotros transmitiéndonos pues esas inquietudes y esas necesidades para dar la cobertura presupuestaria necesaria. Por lo demás, pues bueno, comentar en cuanto a la tramitación. Se ha hecho un pleno extraordinario, creo recordar, algunas veces no se sabe cómo acertar. Yo creo recordar que en otros plenos se nos ha criticado porque venía el presupuesto en un pleno ordinario como un asunto más. Este ha tenido un pleno propio, un debate propio, y se ha hecho pues cuando ha estado elaborado. El hacer la comisión por la mañana, ya se explicó en su momento, que se debía simplemente a cuadrar agendas también con funcionarios municipales, porque como saben ustedes, esta alcaldía y este equipo de gobierno trabaja por la mañana, por la tarde y por la noche. Así que a nosotros sinceramente nos da exactamente igual, incluso es muy importante, y lo hemos dicho muchas veces, casi más importante que el pleno, que lógicamente pues sirve para que los grupos se posicionen y expliquen su voto, pero más importante es la comisión informativa, porque la comisión informativa es donde precisamente la señora interventora pues expone todos los pormenores del presupuesto y se pueden hacer también todas las consultas que se estimen oportunas, independientemente que también se puedan hacer cualquier día dirigiéndose a la misma o también al propio equipo de gobierno. Pero bueno, también quiero decir que aquí, porque no estamos acostumbrados, pero que yo por conversaciones que tengo con alcaldes y con concejales de otros municipios,
Hay muchos municipios en nuestra misma provincia que hacen los plenos por la mañana, los plenos, sobre todo municipios de la costa, y los concejales se tienen que buscar la vida en el sentido de cuadrar sus agendas para responder a la obligación que han asumido. Yo no soy partidario de eso, creo que hay que facilitar las cosas y precisamente por eso este ayuntamiento, la inmensa mayoría de las sesiones las hace por la tarde en un horario que entendemos que la mayoría puede tener más accesibilidad, pero bueno, también depende de la situación de cada uno. Hay personas que tienen jornada de trabajo de tarde, otros de mañana, en fin, que cada persona es un mundo y lógicamente lo que tratamos en la medida de lo posible, como digo, es de facilitar la participación y la asistencia a los diferentes órganos municipales y especialmente al Pleno y a las comisiones. En cuanto a las cuestiones que ha planteado el Grupo de Izquierda Unida, yo le quiero también agradecer el esfuerzo por realizar un análisis pormenorizado del presupuesto, de los diferentes capítulos, por hacer valoraciones de los mismos, por hacer también esas matizaciones, que es lógico que existan. Y en ese sentido, pues como digo, agradecer el esfuerzo de comprensión y de estudio del presupuesto. Por responder a algunas de las cuestiones que se han planteado, el capítulo 5 de gastos está destinado a los gastos que están especificados ahí, que es dar respuesta pues a los compromisos asumidos en lo que ha sido la revisión del complemento específico, del complemento de productividad y del factor de incompatibilidad dentro del complemento específico. No se pueden destinar a otros imprevistos. Lógicamente, si hay imprevistos, hay partidas que están vinculadas dentro de los mismos capítulos, que en algunos casos pues se suelen ajustar, porque en algunos casos pues se suele gastar más de una y menos de otra, y cuando digamos que son cambios de mayor calado, pues siempre cabe la posibilidad de una modificación presupuestaria. Como saben ustedes, pues también se suele hacer a final de año, pues para dar cobertura a esos desajustes o a esos nuevos ingresos que han llegado o a esas diferencias de gasto o obligaciones de gasto que han surgido a lo largo del año, porque lógicamente Aracena, como cualquier municipio, cualquier ente territorial, no es algo estático, sino que surgen necesidades, imprevistos a lo largo del tiempo que no siempre pueden tener respuesta o cobertura en el presupuesto. Por eso, como digo, existe la posibilidad de esas modificaciones de crédito. En cuanto al esfuerzo en el capítulo de inversiones, efectivamente se viene haciendo un esfuerzo importante por el equipo de gobierno para recabar recursos de otras administraciones e intentar que en la medida de lo posible las inversiones puedan hacerse con esos otros recursos externos que llegan. No obstante, a mí sí que me gustaría poner en valor que también se hace un esfuerzo importante desde el propio ayuntamiento, no solo ya en lo que es los 600 y pico mil euros que supone el ahorro neto, sino también lo que es el fondo financiero de Diputación es un fondo reintegrable, es un gasto municipal, son fondos propios, lo que pasa que es a través de un préstamo que se pide, es algo así. Yo en otras ocasiones creo que he puesto también el mismo ejemplo de la familia que se compra una vivienda, pues que pide un préstamo para hacerse o comprarse la vivienda y luego la va pagando poco a poco. Pues eso hace también el ayuntamiento, siempre teniendo ahí una bolsa de recursos en los que se va pidiendo esas operaciones de crédito, esos créditos se van amortizando y se van pidiendo otros nuevos, siempre tratando de mantener un cierto equilibrio y que no excedamos en gran medida pues lo que es la prudencia en cuanto a la carga financiera se refiere. Yo también he dicho muchas veces que desde mi punto de vista, obviamente cada uno puede tener su criterio, pero tan mal gobernante es el que se endeuda demasiado, o el que endeuda la administración que gobierna demasiado, como el que no se endeuda en nada,
que también hay casos, porque entiendo que siempre hay necesidades y proyectos a los que hacer frente y que en muchos casos pues esas inversiones incluso van a tener un retorno en términos de ahorro a futuro. Pongo el caso pues de la inversión que vamos a hacer ahora en lo que es la renovación del alumbrado público, que va a suponer más de un 60% de ahorro energético, con las ventajas ambientales pero también económicas que supone. En lo que se refiere a la cuestión que han planteado del IBI, el IBI es un tributo que viene marcado por el Gobierno de la Nación y, por tanto, las posibilidades de exenciones son muy limitadas, son únicamente las que plantea la propia normativa estatal. No obstante, este equipo de gobierno, como ustedes saben, pues ya hace bastantes años. Lo que pasa es que muchas veces también ocurre que lo que no es novedad pues no se habla y lo damos ya como algo habitual y sin mayor trascendencia. Pero, como saben ustedes, hace ya bastantes años, desde el equipo de gobierno y desde este pleno, se aprobó el Plan Integral de Apoyo al Derecho a la Vivienda, que creo que el Ayuntamiento de Aracena ha sido un ayuntamiento pues bastante pionero en esta materia, precisamente, al menos así nos lo han dicho siempre desde la Junta de Andalucía, en cuanto a tener una serie de instrumentos, de herramientas, precisamente para el apoyo a las familias en algo tan sensible como es precisamente la vivienda. De hecho, a diferencia de otros ayuntamientos que con motivo de la pandemia pues han tenido que crear instrumentos de apoyo a la familia, en nuestro caso no ha habido necesidad de crearlos, sino dotarlos económicamente, porque esos instrumentos ya existían habitualmente. Me refiero tanto al Fondo de Solidaridad como en materia de vivienda a las diferentes líneas de ayudas que están incluidas dentro del Plan Municipal de Apoyo al Derecho a la Vivienda. Ahí, aparte de las ayudas al alquiler o a la hipoteca, estamos hablando de que también existen unas ayudas a la rehabilitación que no solo incluyen las ayudas reintegrables a las que ha hecho referencia la portavoz del Grupo Socialista, de hasta 3.000 euros, que viene a recuperar, pues vino a recuperar en su momento lo que era el antiguo pósito municipal, con el cual pues muchas familias se han hecho obras en su casa. Yo siempre pongo el ejemplo de que en mi casa el primer cuarto de baño que se hizo con un pósito municipal del ayuntamiento. La verdad que son ayudas que suelen venir bastante bien. Y además de esa ayuda reintegrable, las ayudas a la rehabilitación también incluyen la subvención del 100% de la licencia de obra, que suele ser pues también una cantidad importante dependiendo del tipo de obra y del presupuesto de la obra, y también la exención del pago del IBI, o mejor dicho, la subvención del 100% del pago del IBI de ese ejercicio, que es también pues un acicate, como digo, para favorecer la rehabilitación. Además, si estamos en el conjunto histórico, pues se tienen en cuenta también unos porcentajes. Aparte, estamos hablando pues de las ayudas a la adecuación funcional básica de la vivienda para las personas mayores y no mayores que necesitan pues acondicionar sus viviendas para hacerlas más accesibles, como es la más habitual, la sustitución de las bañeras por platos de ducha, pero también de otras cuestiones que curiosamente es una ayuda que el Ayuntamiento de Aracena implantó cuando la Junta de Andalucía dejó de subvencionarlo, y que ahora que se ha vuelto a subvencionar por la Junta de Andalucía, pues también la mayoría de la gente suele pedir la del Ayuntamiento por un motivo muy simple, porque la de la Junta de Andalucía, aunque es más dinero, creo que la de la Junta son 1.600 o 1.800 euros, la del Ayuntamiento son 1.000, pero lógicamente lo del Ayuntamiento es mucho más inmediato, más rápido, y lo de la Junta pues lógicamente suele tardar bastante tiempo, y en muchos casos pues las familias no pueden esperar ese tiempo para hacer ese tipo de obras que, como digo, suelen ser de emergencia, pues por personas mayores que tienen problemas de movilidad. Por otra parte, bueno, referente al tema del crecimiento de la población, efectivamente el que se estén viniendo a vivir a Aracena personas
de otros municipios de nuestro entorno o personas que vienen a trabajar también a esos municipios, pues yo creo que es algo positivo. Primero porque entiendo que tenemos que mirar con una visión comarcal, territorial. Lo bueno que pasa en un municipio de nuestro entorno es bueno que también para los demás, lo mismo que lo bueno que pasa en Aracena también es bueno para el resto de municipios de nuestro entorno. Y por otra parte, bueno, yo creo que eso pone de manifiesto también algo a lo que me he referido en la presentación del presupuesto, a la importante cartera de servicios con las que cuenta Aracena, por parte de su ayuntamiento, y no solo de su ayuntamiento, sino también de otras administraciones, lógicamente del sector privado, en cuanto a oportunidades y a calidad de vida, que, bueno, yo creo que eso es también la inversión en las personas, porque genera actividad económica, genera dinamismo y genera pues una mayor actividad en la propia población. Obviamente, creo que es un factor a tener en cuenta. No coincido tampoco en que se ponga todo el énfasis en los recursos turísticos, evidentemente son importantes y es uno de los pilares fundamentales de la economía de Aracena, y el propio ayuntamiento pues tiene una misión fundamental en lo que es la gestión de los propios recursos turísticos municipales, y esos recursos turísticos municipales se han puesto en valor y se van incrementando pues para generar una mayor actividad y un destino turístico más completo que permita que la gente pase más tiempo aquí y genere más ingresos en Aracena, engrasando nuestra economía. Pero como digo, no se ponen todos los huevos ahí, también se están trabajando en otra serie de proyectos como el vivero de empresas. Esperamos dentro de poco poder terminar el parque empresarial, porque se están ultimando con la Junta ya los últimos trámites para la autorización de vertidos y poder poner en marcha la depuradora. También con Endesa se ha llegado ya a un acuerdo para ultimar lo que es el sistema eléctrico y bueno, yo creo que se va trabajando también en esa línea, generando apoyo a la actividad económica y a otros sectores que son importantes. Las ferias comerciales que se realizan, que benefician a diferentes sectores económicos de nuestra población. En fin, en esa línea, como digo, tratamos también de que el apoyo y el aliento del Ayuntamiento de Aracena esté en todos los sectores económicos. Por lo demás, pues agradecer la abstención y, como digo, pues el esfuerzo del Grupo de Izquierda Unida en el análisis del presupuesto. Respecto al Grupo Independiente, pues bueno, simplemente creo que ha quedado claro lo que es el tema de la subida del capítulo 1. Evidentemente ahí se admiten valoraciones, hay que le puede parecer que es mucho, otros que le puede parecer que es poco. Yo siempre creo que el capítulo 1, que es el capítulo de gastos de personal, tiene que ser importante en una institución como un ayuntamiento, porque entiendo que detrás de ese gasto de personal están servicios que recibe la ciudadanía. Pongo, por ejemplo, pues el aula de música. Evidentemente tiene un coste importante, la mayor parte costes de personal, que estamos hablando pues de un déficit, por llamarlo de alguna, bueno, por llamar el nombre técnico, pero insisto, inversión en las personas de en torno a unos 150.000 euros o más. Estamos hablando, pues por ejemplo, cuando se pone, por irnos al momento presente, el aula de conciliación, pues el aula de conciliación el ayuntamiento subvenciona el 50%, que muchas veces los propios ciudadanos lo desconocen. Creo que tenemos que hacer un mayor esfuerzo de información en esa materia, porque posiblemente cuando pagan el precio público o la tasa de ese servicio, el ciudadano puede estar pensando que está pagando el coste del servicio o que a lo mejor el ayuntamiento le está ganando dinero al servicio. Ya digo yo que no, y que estamos hablando de servicios que son mucho más caros y que ya el ayuntamiento
precisamente poniendo un precio público más bajo de ese coste real, está ayudando a todas las familias beneficiarias del mismo. Insisto, en el aula de conciliación pues estamos hablando en torno al 50%. El año pasado los gastos fueron en torno a 40.000 euros y los ingresos en torno a 20. Estamos hablando de la piscina cubierta, hay capítulo 1, capítulo 2. La piscina cubierta pues supone un coste, si le restamos a los ingresos a los gastos, pues también superior a los 150.000 euros. En fin, servicios que dan calidad de vida, aportan calidad de vida, las escuelas deportivas, en fin, la mayoría de los servicios municipales, por no decir prácticamente todos, pues son servicios deficitarios desde el punto de vista económico, pero yo creo que beneficiosos desde el punto de vista social y de apoyo a nuestra población, a la cohesión social y al desarrollo social de Aracena. En cuanto a la apreciación de que los ingresos se han calculado de forma halagüeña, bueno, ya se comentó en la comisión informativa, con toda la prudencia del mundo, estamos también en un momento económico muy convulso y yo creo que es difícil hacer predicciones desde el punto de vista económico. Estamos viendo que los propios organismos financieros nacionales e internacionales constantemente están rectificando sus previsiones económicas. No vamos a ser nosotros más listos que ellos o vamos a estar más cualificados que ellos. Yo creo que dentro de lo que es una prudencia, que es la tónica general del buen gobierno, a mi entender, de este ayuntamiento, especialmente también del criterio técnico de la señora interventora que procuramos seguir, pues se ha hecho un cálculo de ingresos, pues lógicamente intentando que responda a la verdad con los ingresos del año pasado, sabiendo lo que se recaudó el año pasado y como digo, lo más ajustado posible a esa realidad. E igualmente en el caso de los gastos. A tal extremo, la realidad es que este equipo de gobierno suele ser prudente en los cálculos que se hacen en el presupuesto, que desde hace ya bastantes años, cuando hacemos la liquidación y viene incluso a este pleno la cuenta general del ejercicio anterior, normalmente, insisto, hasta ahora, sigamos cruzando los dedos, ha habido superávit, es decir, que siempre los ingresos han sido más de los que se han presupuestado y los gastos han sido menos de los que se han presupuestado. Y eso nos ha permitido siempre a mitad o a final del ejercicio incluso el poder hacer una modificación de crédito para aumentar el capítulo de inversiones o para dar cobertura a determinados gastos que se han podido quedar cortos. De hecho, creo que el año pasado lo hicimos en el mes de noviembre, por valor en torno a 1,5 millones de euros. Esperamos, creo que pronto vamos a tener la liquidación del presupuesto de 2020 y que podamos también tener buenas noticias a ese respecto. Por tanto, yo creo que dentro de lo convulso de la situación económica, pues el presupuesto es prudente. También puede haber apreciaciones sobre si el presupuesto se aprueba antes o se aprueba después. Todo tiene sus ventajas y sus inconvenientes, lo comentamos en la comisión informativa. Se ha podido aprobar cuando hemos tenido la información necesaria para poderlo hacer con unas mínimas garantías, porque aprobar un presupuesto el mes de diciembre o a principios de año sin esa información, pues es hacer poco más que una mera declaración de voluntades, un brindis al sol, y que a lo largo del año haya que estar constantemente realizando modificaciones de crédito. En cualquier caso, también es bueno saber, que ustedes lo saben, pero quien nos pueda estar viendo, pues que siempre hay un presupuesto, porque cuando el 1 de enero no está aprobado el presupuesto, se prorroga automáticamente el del año anterior. Lógicamente, el presupuesto que hoy pretendemos aprobar va a dar cobertura a todas las obligaciones que se han asumido desde el 1 de enero y va a responder pues a la nueva realidad de este año con más actividad que en el ejercicio anterior.
Y finalmente, en lo que son las puntualizaciones que ha hecho el portavoz del Grupo Independiente, bueno, en cuanto a la efectividad de las medidas del Gobierno de España. Yo escuchaba esta mañana a una tertulia periodística en donde decían que son medidas que se están haciendo de manera similar en la mayoría de los países de nuestro entorno, de toda Europa, gobiernos conservadores, gobiernos socialdemócratas, que son medidas que desgraciadamente estamos en una situación tan compleja desde el punto de vista de la economía mundial que difícilmente van a incidir en la inflación o en las causas fundamentales, pero son medidas que, bueno, tratan de aliviar en la medida de sus posibilidades el peso al conjunto de la población y especialmente a los colectivos más vulnerables, que creo que es lo que pueden hacer los gobiernos en este momento. Otro tipo de cuestiones pues ya depende de situaciones o de circunstancias que se escapan a la voluntad de cualquier gobierno, incluso del gobierno de Estados Unidos, por poner el del país más importante de la Tierra. Y lógicamente a la situación que ya venía siendo complicada con la situación de la energía, indudablemente la guerra en Ucrania pues ha supuesto un mazazo y está creando una situación complicadísima en países como Alemania, como Italia y todo este tipo de países. Solo hay que ver los informativos. Pero en fin, son cuestiones que nos exceden, aunque lógicamente como todos, como decía al principio, desde las familias a los ayuntamientos, a las empresas, pues todos estamos notando los efectos y las consecuencias. Finalmente, pues me gustaría incidir, porque pasé por encima al principio, en el capítulo de inversiones, que lógicamente pues es siempre un capítulo esperado por la ciudadanía, un capítulo importante desde el volumen de recursos, que este año es superior a los 2,5 millones de euros, y en donde estamos hablando de dar cobertura pues a proyectos que entendemos que son importantes dentro de las competencias municipales y dentro también de las demandas de la propia ciudadanía. Brevemente, pues hacer un repaso a algunas de las partidas más relevantes. Estamos hablando de una inversión en terrenos de suelo para uso público de 31.500 euros, que puntualizo, esto es una demasía, por llamarlo de alguna manera, con respecto a la partida que ya aprobamos en noviembre, la modificación de crédito que se hizo, que eran de 150.000 euros, y que ahora se incrementa en 31.500 euros para intentar la adquisición de los terrenos entre el Teatro y el Palacio de Justicia a la entidad de crédito, que en este momento es la propietaria de los mismos, de cara a que se pueda cumplir con la finalidad que está prevista en el PGO de que pueda ser una zona de aparcamiento en las inmediaciones del centro, y tratando de cumplir también con las previsiones del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, que plantea una serie de aparcamientos disuasorios como el que ya tenemos en López Rubio o este que se pretende entre el Teatro y el Palacio de Justicia, lógicamente en su momento con construcciones, con una parte construida subterránea, pero de momento, como digo, el conseguir los suelos. Tenemos también el PFEA de 2022, donde se van a atender pues un gran abanico de actuaciones, tanto en Aracena como en las aldeas. También, como novedad, el plan estratégico en infraestructuras hidráulicas, que se pretende realizar también con GIASA para incidir precisamente en la mejora de la red hídrica y aumentar su eficiencia. Se completa el proyecto del Trail Running Center, con la tercera fase para su puesta en servicio. Se destina también una mayor cantidad para la adecuación de caminos, que suele ser pues muy demandada por muchos vecinos en un municipio tan extenso como Aracena y con una red de caminos tan amplia, y donde, bueno, pues este año
se incrementa, como digo, teniendo en cuenta que se destinan 40.000 euros por una parte y gracias a una subvención de Diputación para un programa de adecuación que ellos llaman Senderos, pues hay otros 20.000 euros más. Por tanto, estamos hablando de 60.000 euros, aparte de otro tipo de actuaciones que se realizan con otros programas municipales. Se destinan 10.000 euros a mobiliario urbano, que siempre es necesario, la compra de bancos, de papeleras, que suele haber también demanda por parte de los vecinos. Se incluye una actuación en el muro de la cerca exterior del castillo, que es el muro de contención que sostiene el carreterín del castillo, que lleva ya con vallas desde hace bastante tiempo. Se abrieron una serie de grietas frente al atrio de la iglesia para que nos ubiquemos, y que hay que hacer una actuación de calado precisamente para intentar que esa grieta no vaya más y que ponga en peligro la propia estructura de la iglesia y lógicamente de las personas que pasan por allí, tanto andando como en vehículos. El plan municipal de espacios públicos, por una parte se incluyen actuaciones como la conexión del polígono Cantalgallo con la calle Duende, la urbanización de la ronda urbana de la Umbría, una primera fase, y también se quiere destinar una parte a la urbanización de la prolongación de Boleta y su entorno. De todas formas, estos fondos de los planes municipales de infraestructuras, tanto de las que se financiaron o que se financian con el Fondo Financiero de 2021 como las que se van a financiar con el Fondo Financiero de 2022, van a permitir también cofinanciar la parte que le corresponde al ayuntamiento dentro de la subvención del PEMUS a la que he hecho referencia anteriormente, del Plan de Movilidad Urbana Sostenible, donde varias de estas actuaciones están contempladas allí. La subvención es del 80% del IDAE, del Instituto para la Diversificación de la Energía, y el ayuntamiento tiene que poner el 20%, con lo cual ya tenemos ahí pues una reserva. Se incluye también, en previsión de que se pueda concluir el estudio de detalle y el proyecto de urbanización de Valdesevilla, una partida para la primera fase. Estamos esperando el visto bueno del organismo de aguas de la Junta de Andalucía para poder, como digo, pues sacar adelante el proyecto de urbanización. En los últimos días se han mandado una última documentación que han pedido. En fin, esperamos que pronto pueda estar estas autorizaciones y se pueda seguir en ese proceso. Por otra parte, se destinan 60.000 euros a obras menores, que son también siempre necesarias, pequeñas obras en puntos diversos de Aracena y sus aldeas, demandadas por los vecinos. 10.000 euros para la compra de maquinaria, útiles y herramientas, teniendo en cuenta pues el amplio número de obras municipales en marcha que hacen necesarias pues esos instrumentos. También se incluye, gracias al programa de Diputación, la adquisición de un nuevo vehículo eléctrico con subvención tanto de Diputación, que creo que son 20.000 euros, más 9.000 que se obtiene del Plan MOVES del Gobierno de España y 8.510 que pondrá el Ayuntamiento de Aracena. Con eso seguimos renovando poco a poco la flota municipal de vehículos, achatarrando vehículos que son ya bastante antiguos y que tienen poca eficiencia desde el punto de vista de combustible, e incorporando estos vehículos eléctricos que, como digo, pues están dando bastante buen resultado y supone una disminución importante también en lo que es la factura energética del ayuntamiento. De hecho, lo que aporta al ayuntamiento yo creo que nos lo ahorramos en un año en gasto de combustible.
También se contemplan recursos para la mejora de los medios de la policía local, de los servicios de bienestar social, del archivo municipal, donde tenemos una subvención de una convocatoria que sacó la Junta de Andalucía para equipamiento de archivos municipales. En este caso, pues la Junta pone 20.000 euros y el Ayuntamiento 5. También dotaciones para la televisión municipal, de subvenciones que se han conseguido tanto del Grupo de Desarrollo Rural para la digitalización como del premio que se obtuvo de comunicación local de Andalucía, y también ahí pues hay un premio de 4.000 euros que se destinan a mejora de la dotación de la televisión municipal. Desde la Diputación llegan también 4.138 euros para modernización de servicios municipales. En el área de turismo pues está contemplada la servicios para la mejora de la Gruta de las Maravillas, en concreto la instalación sensórica y de comunicaciones, que va a permitir pues que podamos jubilar en su momento los actuales genófonos y que podamos tener cobertura wifi dentro de la gruta, lo cual pues va a suponer también luego un ahorro en lo que es audioguías y todo este tipo de elementos que en estos casos pues supone un coste importante y que a través de estas nuevas tecnologías pues va a permitir mejorar los servicios a los visitantes de la gruta. Siguiendo también con el área de nuevas tecnologías, pues se incluyen partidas para los servicios de telefonía, para todo el funcionamiento de los servicios digitales del ayuntamiento. Y destacar también la dotación bibliográfica gracias al premio María Moliner, la adquisición de vallas a las que ya he hecho referencia con la subvención de la Caixa, y también se contempla una dotación de 100.000 euros para parques infantiles, que suele ser también otra demanda muy recurrente de la ciudadanía. En principio, lo que está previsto acometer es la mejora del parque de Castañuelo, que tenga un pavimento homologado, también del polideportivo, y quizás como proyecto estrella, que es también un compromiso de este equipo de gobierno, porque ya con la partida de 2021 se va a dotar a la Julianita, que era también al Colegio La Julianita, que era también otro compromiso que había con ellos. Como digo, otro compromiso importante era dotar el recinto ferial de un parque infantil, como saben ustedes, posiblemente de los espacios de Aracena donde hay mayor actividad de niños todas las tardes. Y por tanto, la idea dentro de esas actuaciones que se están haciendo de mejora en el propio recinto ferial, pues dotarlo de un parque infantil. También, por cierto, dentro del proyecto del empleo estable se ha planteado el pedir una subvención para hacer un kiosco bar en el propio recinto, que era también otra demanda de muchas personas, y bueno, creemos que puede ser también la oportunidad laboral para algunas personas. Se contemplan también 100.000 euros para la mejora de instalaciones deportivas. Ahí tenemos también un abanico importante de inversiones, que ya se aprobó una parte, 300.000 euros, en la modificación de noviembre, y lo completamos ahora con estos 100.000 euros. Con eso se quiere, por una parte, renovar el césped del campo de fútbol, que estamos ya en el proceso de contratación para que pueda estar terminado de cara a la próxima temporada. También una serie de obras de mejora en la piscina municipal al aire libre, de la nueva depuradora, y una serie de elementos para mejora de esta instalación, y también alguna que otra actuación, como por ejemplo queremos dotar también a la aldea de Jabuguillo de una pista polideportiva, porque de las
5 aldeas más grandes, es la única que no tiene un espacio de esas características. Por otra parte, también, bueno, tiene La Umbría, tiene Valdezufre, tiene Castañuelos, no tiene Carboneras, tiene el pabellón, no tiene la pista tampoco. Aplicaciones informáticas 32.000 euros, también 10.285 euros para la redacción del plan de acción para el clima y la energía sostenible, que creemos que es un instrumento también muy necesario en estos momentos, que va a dar también la oportunidad de acceder a determinadas líneas de subvenciones, como el plan de movilidad sostenible o el plan municipal de vivienda, o la agenda urbana que se está elaborando en este momento. Y en cuanto a recursos municipales, pues también se contemplan 2 nuevos recursos que se quieren poner en marcha. Por una parte, el centro de interpretación de la Gruta de las Maravillas en la zona, en la planta alta del edificio de recepción de visitantes, que va a complementar la visita de la gruta. De hecho, en estos momentos se está elaborando el proyecto. Y por otra parte, la adecuación, instalación y equipamiento de lo que damos en llamar geomuseo, adelantándonos también al proyecto que hay, el trabajo que se está haciendo desde Diputación, desde la Universidad y desde ayuntamientos de la Sierra, para que en un futuro pueda convertirse nuestra comarca en un geoparque de la UNESCO. Y bueno, pues en este caso nosotros ya contamos con una colección de minerales que está en el edificio de recepción de la gruta, y lo que se pretende es ampliarla y darle una entidad nueva, mucho más potente, acondicionando para ello el antiguo depósito de agua del castillo, uno de los depósitos que la verdad que tiene una traza muy interesante, unas arcadas muy bonitas, y de esa forma pues facilitamos también la circulación de los visitantes por nuestro municipio y reforzamos la oferta del castillo. Y finalmente, como ya me he referido cuando hablaba de los gastos con carácter general, pues también en el capítulo 7 de transferencias se contempla la dotación económica para la ampliación de capital de la empresa Sierra Televisión Digital. En fin, creo que es un capítulo también importante, junto con el que ya tenemos del 2021 que se está ejecutando y la modificación que se hizo a final de año, dando respuesta en la medida de nuestras posibilidades pues a un amplio abanico de proyectos, y a pesar pues bueno de la situación tan complicada desde el punto de vista económico que estamos atravesando. En esa línea también, dentro de esas partidas globales de mejora de espacios públicos, se incluirá los aproximadamente 250.000 euros que tenemos que aportar de más a la obra del polígono Cantalgallo, que por parte de Diputación se está ultimando en estos momentos el proyecto, que en principio eran 500.000 euros y teníamos que aportar 100.000, y que ahora pues van a ser 750, y esa diferencia la tendrá que aportar el ayuntamiento. Pero entendemos que es una actuación muy necesaria, muy demandada, y no podemos permitir que por la situación actual pues o se quede sin arreglar una parte del polígono o la actuación que se haga sea insuficiente. En definitiva, evidentemente nosotros siempre queremos más para la cena y nos gustaría tener más recursos con los que hacer más cosas, con los que cubrir más servicios y con los que realizar más inversiones. Pero creo que en una legislatura realmente tan complicada como esta, 2 años de pandemia, ahora con una situación económica tan difícil, es ya todo un logro el poder tener un presupuesto municipal aprobado, porque da estabilidad, da garantía a la población, da solvencia a su ayuntamiento y permite que en este momento de tanta dificultad el ayuntamiento de Aracena se mantenga en pie y en un momento de tormenta pues el barco siga estable y adelante. Por tanto, creo que es un buen presupuesto, más en el momento actual, y que lo malo sería el que no pudiéramos aprobar un presupuesto que realmente generaría incertidumbre y crearía muchas complicaciones para la prestación de servicios y para la realización de proyectos. Pasamos a la votación. Votos a favor.
7. Abstenciones, 2. Votos en contra, 3. Queda aprobado, por tanto, el presupuesto general del Ayuntamiento de Aracena para 2022. Muchas gracias a todos y a todas por el debate y les damos por levantada la sesión.